Abilio Vergara Figueroa es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Perú, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente dirige la línea de investigación Metrópolis, Imaginarios, Símbolos y Retóricas Urbanas, en el posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con el grado de doctor honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Perú, y es miembro del Consejo Científico de la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura, con sede en la Universidad de Caldas, Colombia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus publicaciones destacan Apodos, la reconstrucción de identidades y estética del cuerpo, Deseo, Poder y Psicología Popular, entre otros títulos que han enriquecido de manera notable la reflexión antropológica contemporánea. Pues un gusto recibir aquí en el estudio al maestro Abilio Vergara, el doctor, pero maestro, digo, por maestro de muchas generaciones de alumnos aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un privilegio tenerte. Gracias por la invitación, es un gusto. Al contrario, Abilio, estábamos hablando antes de entrar al aire. Aquí en el estudio hemos recibido muchos politólogos, filósofos, políticos, periodistas, pero pocos antropólogos. La antropología a mí me parece una disciplina fascinante. Precisamente por su manera de integrar tantas miradas distintas, su sensibilidad a lo humano, pero también la antropología tiene una herencia colonial. Los orígenes de la antropología, corrígeme si me equivoco, son colonialistas, ¿no? Sí. Los europeos estudiando los pueblos primitivos. ¿Cómo resolver esa contradicción? ¿Por qué es tan importante estudiar hoy la antropología? Yo creo que la antropología es colonial en sus usos. Si bien al principio se la utilizó para poder sojuzgar pueblos lejanos, pueblos que estaban en una etapa, entre comillas, de desarrollo precapitalista, algunos tribales todavía, organizados en clanes, en grupos incluso nómadas, algunos con civilizaciones importantes, como la azteca, la inca, por ejemplo, en nuestro continente. Sin embargo, esa disciplina casi siempre, a pesar de su uso, fue leal con lo que veía. Es posible que, por ejemplo, la extirpación de idolatrías haya funcionado como una política religiosa y política también gubernamental para sojuzgar a los pueblos, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sin embargo, muchas crónicas coloniales nos sirven ahora para entender esas culturas. En algunos casos hay deformaciones, pero es posible, cotejando varios cronistas, entender la lógica más auténtica de esos pueblos. Que esos resultados se hayan entregado a las potencias coloniales es, digamos, algo exterior a la disciplina, que sin intervenirla determinantemente logró que esos pueblos pervivieran en estas crónicas, en estas descripciones antropológicas. Entonces, pienso que esa dualidad es intrínseca en tanto hay pueblos colonizados y dominados, y en nuestra actualidad hay clases sociales, grupos étnicos, minorías de diversa índole que son sojuzgadas, y las antropologías casi siempre se han movido en un campo de, digamos, de solidaridad con estos pueblos más vulnerables, dominados, y una cierta complicidad que ha ido variando en muchos casos con relación a sus sujetos o antes llamados objetos de estudio. Entonces ahora hay una antropología muy crítica
Como también hay el uso de antropólogos por parte de las fuerzas del Estado para la represión, para el conocimiento y la manipulación, por ejemplo, en política. Detrás de muchos proyectos están antropólogos, a veces incluso escondidos, invisibilizados. Nosotros lo hemos visto allá en Perú, en la guerra que Sendero Luminoso le declaró al Estado peruano. Hay muchos indicios de antropologías que actuaban desde los cuarteles, desde Antropología de la inteligencia, o sea, agentes de Estado. Inclusive en la manipulación. El trabajo en lo imaginario es fundamental para poder vencer una guerra, mantener el dominio o el predominio. Por ejemplo, allá yo hice un estudio sobre esto, el uso, la reaparición de un personaje legendario, el Nácar, que es el degollador, que en plena guerra reapareció en Ayacucho, que era el centro simbólico de la disputa entre el ejército, la policía y Sendero Luminoso. Entonces ahí, inclusive yo escribí en ese mismo periodo de la guerra, cuando era bastante peligroso decir esas cosas, que yo veía detrás de esa aparición la mano de algunos antropólogos. O sea, reviven mitos tradicionales, históricos de un pueblo, pero con el fin de generar miedo. Y sojuzgar. Sendero Luminoso le devolvió este personaje que se revivió porque él se puso de justiciero y ofreció al pueblo hacer justicia y matar a todos los degolladores, a los Nácar. Fue muy chistoso la guerra simbólica entre imaginarios que desplegó allá el Estado y Sendero, y en medio estábamos nosotros. Estaba el pueblo que sí, literalmente entre dos fuegos, ¿no? ¿Naciste y creciste en Perú, en esa misma zona? Sí. Yo nací en Huanta, en un pueblo que se llama San José, y estudié y trabajé durante los 10 años de la guerra en Ayacucho, en la Universidad de Huamanga, que fue estigmatizada, terruqueada le llamamos allá. Cuando a alguien le llaman terruco es que le están diciendo terrorista, y la universidad estaba entre dos fuegos. Sendero decía que nosotros le hacíamos el servicio al Estado, y el Estado decía que nosotros éramos senderistas encubiertos. Entonces, 10 años en ese contexto sí fue formador, digamos. Y en ese momento, si tuvieras que haber elegido bando, supongo, ¿de cuál lado te hubieras quedado? Ninguno. Ninguno. Sendero competía con el Estado en el terror. Asesinaba campesinos. Y yo digo que si los medios se pervierten, también, no solo el proyecto, sino quienes más adelante conducirán ese proyecto. Si llegan a ser gobierno, imagínate, porque una muerte, la tortura y las formas en que mataban eran muy crueles. Eso interviene decisivamente en la subjetividad de la persona, y la persona pasa un umbral sin retorno. Es un cambio ontológico en el ser. Después de hacer esas cosas, no creo que el Estado que hubiesen formado, claro, construido, hubiese sido ajeno a esa crueldad. Y de ahí viene todo el trabajo que has hecho alrededor de la necropolítica, ¿no? En gran parte, sin ese nombre todavía. Yo tengo un libro que me publicaron en Colombia que se llama Guerra, Memoria e Imaginario, donde narro estas cosas. Lo que produjo en mí ese enfrentamiento tan violento y cruel fue una sensibilidad mayor hacia, especialmente a las víctimas. En algunos casos, yo hablo quechua también, entonces traducía algunos testimonios de las víctimas, tanto de las fuerzas policiales y militares como de Sendero. Entonces, a partir de ONGs, el Instituto José María Arguedas, donde yo trabajé, en la Universidad de Huamanga. Entonces eso, la pérdida de amigos, de gente que yo conocía, las propias detenciones, etcétera,
posibilitaron una forma de hacer antropología distinta. En mi libro Hemosignificaciones yo propongo la emoción como un artefacto de conocimiento. Si la emoción como herramienta de conocimiento no está dominada por la ideología, por el dogma, por el eslogan, por el cliché, puede ayudar a conocer de manera distinta, especialmente problemas contemporáneos que son bastante, digamos, violentos. El sufrimiento se extiende más allá, Gaza, Ucrania, y lo que vivimos allá, o Colombia, donde también voy con cierta regularidad, nos enseñan a que si uno no tiene un nivel, la empatía es una palabra que a veces se cuestiona porque no es posible estar en el lugar del otro, y de ahí viene también el libro de Hemosignificaciones, pero cierta disposición a comprenderse, comprendiendo al otro, y que el otro intervenga en uno para posibilitar ya no una investigación basada en la observación, la entrevista estructurada, como hacemos los antropólogos, sino en una suerte de dialogía y dialéctica. Dialogía en tanto uno se puede entender al otro en tanto que lo que está diciendo puede ser verosímil, puede ser verdad y puede ser también sentido. Y dialéctica en tanto podemos ponernos de acuerdo en un horizonte. La dialogía no permite el acuerdo en sí mismo, sino la comprensión del otro. Precisamente Sennett decía que, por ejemplo, en la dialogía ya no se trata de que la guitarra tenga el mismo, digamos, nivel o altura, compás con un violín, por ejemplo, sino decirle, hazle más arribita, hazle más abajo. Y no deja de ser guitarra, no deja de ser violín, y lo que hace es que ambos dos, como dicen los franceses, se empaten, se complementen e incluso se friccionen para hacer algo distinto, para crear. Está siendo muy rápido para nuestro público seguirte, que me parece alucinante, pero vamos a asentar algunos puntos. La investigación de ciencias sociales, antropología, se asemeja a la música. Es ponernos a tono con el objeto de estudio y entender no solamente los razonamientos y las acciones, sino este concepto tan poderoso tuyo que has mencionado, Pablo, a veces, que trae un libro con ese título que se llama Hemosignificaciones. O sea, al final de cuentas, lo que nos permite dar sentido al mundo puede ser pensamiento, pero sobre todo es emoción. O más bien entiendo que estás cuestionando esa separación, pues, ¿no? Entre el pensar y el sentir. Es algo integral, estás queriendo ir más allá. No sé si te estoy siguiendo correctamente la pista, estimado maestro. Yo creo que sí. Bien. Solo con un matiz. Es emoción, sentimiento. El sentimiento es la diacronía de la emoción. La emoción es instantánea, es presente, situacional. El sentimiento es la sedimentación de emociones. Es decir, la ira es una emoción, pero el odio, el rencor son sentimientos, duran. Ahora, a veces determinados sujetos podemos ser muy racionales. En la propia investigación hay un momento de racionalidad, de abstracción necesaria. Hay que deshacerse, despojarse en un momento de las emociones. Y, por ejemplo, aquello que empatizo en alguna parte del trabajo de campo,
necesita una distancia para poder verlo. A eso le llamo también escala yo. No es solo grande, chico, mediano, larga, mediana y corta duración, sino la forma en que un dato deja de ser presente para hacer historia y para hacer concepto. Las formas coloniales de dominio, por ejemplo, interaccional, en donde un indígena esconde su condición indígena, un pobre esconde su condición de pobre. En la interacción presente aparece como una traición, pero en una escala mayor, colonial, es una forma de defenderse porque no le queda de otro. Porque incluso si su fuerza física fuese mayor, no tiene los recursos subjetivos como para agredir al ofensor, porque hay sedimentación, somatización corporal de la diferencia y del poder. Por otro lado, con relación a hemosignificaciones, es un concepto que lo fui descubriendo sin querer queriendo, diría el chavo. Hasta que en un momento, como 10 años después, un alumno mío me hizo notar de que yo usaba ese concepto en varios libros, desde 2001, 2003 con el libro de Quebec, la etnografía que hice del desafuero López Obrador, en el libro El resplandor de la sombra y en varios otros. Y el alumno me dice, he encontrado en 5 libros esto, ¿y qué es esto? Entonces, y además vi que alguien usó sin citarme. Entonces, pues ahí hay ya una cuestión también de autoría. Pero ese concepto es tan sencillo, tan de la vida cotidiana, que yo no sé por qué hace décadas alguien no lo descubrió. Pues todos los grandes descubrimientos son así, justo. Mi opción primera fue Sentipensar de Fals Borda. Claro. Pero Fals Borda privilegia al actor, no privilegia el signo. Y yo quería entrar al signo para producir algo que sea distinto a una declaración. Una declaración en donde esto es así y ya. Y la figura Maestro, te voy a interrumpir un segundito. Continuamos con esa misma tren de pensamiento después de un breve corte. No tenemos anuncios comerciales, pero bueno, estamos en la televisión pública. ¿Puedo tomar? Este es café para mí. Por supuesto. Ahorita regresamos para continuar aprendiendo del gran maestro Abilio Vergara. No se vaya. Continuamos aquí con el maestro Abilio Vergara. Muchas gracias al público. Gracias, maestro. Estábamos trazando una línea de diferenciación entre el concepto de sentipensar, que ya se ha popularizado mucho, de Fals Borda, y este concepto tuyo de hemosignificaciones. Lo de sentipensar más se enfoca en el sujeto, lo que él hace, y el actor, y la hemosignificación es más en lo que existe. El signo. En el signo. A ver, continúa, por favor. Sí. Entonces decía que privilegiar, digamos, el núcleo de la comunicación, la sustancia de la comunicación, permitía, por ejemplo, realizar etnografías mucho más profundas. Siempre digo que para profundizar hay que elevarse. No hay forma de penetrar en el objeto de investigación si no es a través de los conceptos que operan como una sustancia química que posibilita reestructurar el objeto para mirarlo mejor. Parece una traición, pero no. Mi metáfora favorita es la del cirujano. El cirujano sabe cómo es el cuerpo, el funcionamiento, los órganos, etc.
y solo sabiendo eso puede hacer los cortes donde debe hacerlos. Si nosotros sabemos la sustancia de la significación y de la significancia, nosotros podemos operar en los hechos y en los datos culturales y sociales de una manera más precisa. Porque el actor puede decir cosas. Y de hecho, según Goffman, siempre la gente está buscando presentar su mejor imagen, Claro. su mejor personaje. Casi siempre una visita a casa actúa muchas veces para consolidar esa imagen o para desvanecerla. Porque entre la región anterior de Goffman y la región posterior, es decir, la parte oculta y la parte visible, muchas veces, generalmente, especialmente en actores públicos, gente con reconocimiento y prestigio, hay una barrera infranqueable que permite esconder la parte que hay que esconder para seguir con la figura. Entonces, al entrar en la significancia y en la significación, uno puede, digamos, hacer una especie de necropsia es fea la palabra, en realidad no debía usarla, hacer una especie de cirugía en el dato que nos posibilita establecer los nexos estructurales con los que está hecho y a los que va. O sea, es un flujo doble. No es el hecho presente, es diacrónico porque viene del tiempo somatizado en el cuerpo y en la cultura, hace algo en ese momento, cumple una función y tiene un proyecto, así sea del día siguiente o así sea de un año. Entonces decía que este es un concepto que refleja una realidad muy simple y que me extraña que no lo hayan descubierto antes por lo siguiente. Yo utilizo el concepto de signo de Saussure, de Ferdinand de Saussure. El signo para Saussure tiene dos componentes. Un significante, que es la materialidad sígnica, una palabra escrita, las palabras que yo vengo diciendo, una madera tallada, esa materialidad es el significante. La voz, el fonema, la frase, la oración, etc. Entonces, significante y significado, según Saussure, son como las dos caras de una hoja, de un papel, de una hoja de papel. La emoción taladra la hoja y se mete allí. ¿Y qué hace en términos prácticos? Hace que, por ejemplo, alguien susurre, alguien grite, alguien insulte, diga groserías. En ese decir, al alterar el significante en su formulación, altera el significado. Claro. La misma palabra puede significar 10 cosas. 10 cosas, dependiendo del Bueno, los chinos lo tienen más claro que cualquier otra civilización, ¿no? O sea, la misma palabra o signo con la entonación arriba, así, ¿no? Alterando la entonación cambia totalmente. Sí, nosotros tenemos signos aledaños. Por ejemplo, la interrogación o la admiración inician y finiquitan. Pero en el caso de los chinos está en la misma estructura de las letras. Eso en algunas lenguas aborígenes también hay, porque en el caso de los chinos es distinto, pero en el caso de las lenguas aborígenes, por su carácter aglutinante, es posible colocar el prefijo y el sufijo en la misma palabra. Entonces, alterar la palabra, te amo, por ejemplo, kuyaiki, kuyay, tienen intensidades distintas y si lo digo al oído de una muchacha, entonces tiene otra dimensión todavía. Claro. Entonces, no es que yo elimino al actor, sino siento que el cambio en el emisor y en el receptor se procesa por esa incrustación en el signo. Ahora, esto puede tener otras derivaciones, incluso artísticas.
La melodía de una canción es también, cuando uno canta una canción, uno interviene en la significación de la canción, de las letras de la canción. Y eso se graba en la memoria, y la memoria, cada vez que uno se expone a ese estímulo musical, sufre el cuerpo y la subjetividad, la memoria misma y la imaginación sufre variaciones que posibilitan otro mensaje, un mensaje distinto. Casi siempre la canción es un pasado presente, y casi siempre la canción no está dicha para uno como uno mismo, sino incluso en soledad hace que uno sea dos, porque es aquel que escuchó hace un tiempo con alguien y es aquel que ahora está cantando o está escuchando con otros alguienes, aunque no estén allí. O es típico que hasta después de haber gozado una canción durante hasta años, se da cuenta uno lo que dice realmente la letra, ¿no? Eso. Es que Eso es, o sea, vives una canción por el momento en que estés o por la emocionalidad que tú le mezclas con ella, y hasta después, pues estoy cantando esta canción, ¿cómo no me di cuenta lo que está diciendo literalmente? Que igual hasta puede ser algo en contra de lo que venía sintiendo al escucharla. Sí, de hecho, ¿no? hay canciones ahora que se han prohibido, de Alejandro Fernández, Claro. de Café Tacuba, porque inducen hacia la violencia, por ejemplo. A mí me pasó eso cuando yo me vine aquí a estudiar. Hay una memoria mecánica, que es la que no se da cuenta de lo que está cantando, y es usual, que es generalizado. Y hay una memoria semántica de la canción. Entonces, yo cantaba en reuniones con amigos, con familia, canciones que cuando me iba a venir en las despedidas, cantaron y decían, ¿acaso al loro se le puede querer? El loro vuela y se va. ¿Quién era el que estaba volando y el que se estaba viniendo era yo? Y después hablaban de una luna que ve allá al sur, que ve aquí al norte, y todo eso que pertenecía a mi cultura, a mi socialización temprana, perteneció en un tiempo grande a la memoria mecánica. Pero en una circunstancia de crisis, de umbral, adquirió otra significación, y me hizo sentir en una relación distinta, no solo con la canción, sino con los que estaban alrededor. Ahora, en el transcurso de estos pocos minutos de la entrevista, has usado la metáfora de la música, del violín, la metáfora de la química, de deshacer partículas a partir de alguna mezcla, la metáfora de la medicina o de la operación, de la cirugía, hasta de la necropsia, mencionaste de paso. Por error decías, pero... Sí, ese es el inconsciente. Es el inconsciente. La interdisciplina, la transdisciplina, o cómo... Es que todas estas palabras de interdisciplina, incluso transdisciplina, nos arraigan las disciplinas, ¿no? Lo que estás haciendo, por lo que percibo, es intentar hacer una superación de la división disciplinar. O sea, para reencontrar algún otro lugar desde donde podemos analizar los fenómenos sociales. Algo que a mí yo considero es hoy más urgente que nunca, porque una de las razones, las causas por esta destrucción de la autodestrucción de la civilización occidental y del mundo es precisamente por esta violencia, de separación disciplinar que realmente se herencia del siglo XIX, ¿no? Del mismo colonialismo, de la revolución industrial, capitalismo. Encontrar ese otro lugar que es lo que estás, entiendo, buscando, y no solamente buscando, sino ejerciendo desde ahí, tiene efectos curativos, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de convivir con poblaciones indígenas. De hecho, cuando yo era niño, las chicas que me cuidaban eran de origen indígena. Entonces, mis padres también hablaron quechua
Y a partir de esa experiencia yo sentí que la escritura, el español, no era un instrumento solo de dominio, sino también eran una fuente de liberación. Pensar de esa forma me contrastó con algunas gentes, pero siento que solo descolocándose con relación a lo normalizado uno puede avanzar. Y después ya trabajando en mi primer trabajo de campo en Cuyuchaca, en una zona iquichana donde la guerra diezmó a la población, trabajé con agrónomos y en proyectos que tenían que ver con tecnología. A veces me encontraba escribiendo el informe sobre las tecnologías de producción, por ejemplo, el control de la erosión con un árbol que se llama tojaro, que al mismo tiempo sirve para alimentar a los cuyos. Me hacía ver que las conexiones entre lo que yo estaba viendo como rituales, organización social, etcétera, estaban allí. De hecho, en Cuyuchaca yo descubrí el ciclo de 10 años, el ciclo productivo agrícola, y eso entraba en la tecnología, entraba en la agronomía, ya no en la antropología, digamos, simbólica, culturalista, etcétera. Luego yo trabajé en Cusco, en la unidad de educación bilingüe, y ahí trabajé con psicólogos, trabajé con lingüistas, Antonio Cusiomán, el autor de El Diccionario y la Gramática Quechua Cusco Collao, trabajó conmigo, entonces, y con maestros. Y progresivamente mi formación musical, mi socialización cultural, etcétera, musical, me jalaron también a ver las cuestiones de la música. Yo hice un libro sobre un cantautor ayacuchano, Carlos Falconi, hice un libro sobre rock trigo aquí. Es lo que te iba a preguntar, justo vi sobre el rock trigo, ahorita te pregunto más sobre eso. Sobre Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, etcétera, etcétera, los Tigres del Norte. Vi migración a través de las canciones, corridos, etcétera. Entonces, la forma en que se va organizando estos últimos textos está casi en el 2000-2001, en donde están todos los elementos temáticos y problemáticos que luego he ido retomando. Incluso hace poco di una conferencia en el Semitec, en línea, en Cádiz, en España, retomando un texto anterior en el que yo trabajé escalas bajo la escala de la subregión, la microrregión y la localidad. Es decir, casi siempre la región como punto medio entre la nación o el país y la localidad dominaron la investigación, y una región, si uno la recorre a pie, en carro, en caballo, etcétera, no es uniforme a su escala. Entonces uno cuando penetra la comunidad y se desplaza, entonces se encuentra cosas más o menos comunes, pero un poco más allá los límites presentan otros ritmos musicales, otras producciones agrícolas, otros tipos de intercambio, incluso la arquitectura misma de las casas cambia por la altitud. Los Andes de alguna forma, ahora me doy cuenta, invitan a la interdisciplinaridad. No es posible pensarlo si hace una investigación arqueológica sin una noción de paisaje, por ejemplo, y una sensibilización hacia esto. Entonces, sin embargo, no creo posible la interdisciplina, sino parte de una disciplina. La antropología es muy dúctil. Es una disciplina casi invasiva, porque fácilmente se mete en las subjetividades, se mete en el poder, se mete en la producción, se mete en el intercambio mercantil, económico, se mete en las estructuras de poder, donde no puede entrar. El asunto es que esto que tú decías, la excesiva especialización. Yo no tengo un tema, no tengo, sino una forma de ver las cosas. Tengo un libro que se llama Imaginarios, Horizontes Teóricos de lo Imaginario, en donde trabajo la historia de las mentalidades
la representación con Le Goff, con Duby, etcétera, representaciones sociales como Moscovici, Jodelet, Arruda, etcétera, la estética, la ideología, lo imaginario con Durán, Castoriadis, etcétera, etcétera. Y hay gente que me dijo, pero ¿cómo es posible que tú integres teorías que son tan peleadas, que son contrarias? Claro. Yo les digo, es que yo he leído a estos autores con simpatía, no los he visto como adversarios. Y si son adversarios es porque quieren consolidar su prestigio y no quieren competencia. Entonces, quien cita a unos no puede citar a otros. Claro. ¿Qué es lo que los une? El entender lo humano. Claro. Entonces, si uno entra a la significación, no puede dejar de pensar en la emocionalidad. Y la emocionalidad y la significación es relación social. Y la relación social está estructurada, el vínculo no solo es que yo te ayudo y te tengo confianza, sino hay un conjunto de imaginarios que articulan esa relación social. De hecho, la hemosignificación se entiende como un activador de relación social, como un factor de ruptura, un factor de consolidación de la relación social. Si alguien dice un saludo de una forma, el que lo recibe dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este? ¿Por qué me saluda así? ¿Qué está habiendo allí? Es una palabra dicha con una emoción o con la emoción cero. La emoción cero, por ejemplo, proviene de la indiferencia. Te voy a interrumpir otra vez, estimado maestro, perdón, Bueno, pero tenemos que ir a un breve corte. Lo bueno es que tenemos una hora para conversar, pero nos interrumpimos un par de veces. Así que nos vamos ahora a un segundo corte, 2 minutitos, regresamos para continuar con el hilo de esta cátedra magistral de parte del antropólogo, el doctor Abilio Vergara. No se vayan. Pues aquí estamos conversando con Abilio Vergara. Gracias, querido Abilio, por tu generoso tiempo. Si te parece, hablemos un poco de México. Mencionaste ahí a Rodrigo como un ícono cultural, no solo ícono, sino líder cultural urbano, mexicano por excelencia. ¿Qué significa para ti, Rodrigo? ¿Por qué elegiste escribir un libro sobre él y cómo se relaciona él con su contorno y esta cultura popular mexicana, urbana? Yo llego a Rodrigo por, ya había escuchado su música, sus canciones, pero hubo una ocasión académica que permitió estas cosas que surgen sin que uno lo planifique. Me pidieron un sacerdote, el padre Benjamín Bravo, participar en un congreso que se titulaba Dios habita la ciudad. Era para pensar la marginalidad, la desigualdad, todo el conjunto de problemas que vienen del sistema económico y se expresan pues en pobreza, etc. Cuando me puse a hacer la conferencia, dije, esto tiene que tener un fondo musical en rock. La ciudad se expresa en rock. Entonces el Aragán y otros grupos, pero predominantemente Rodrigo, que eran los discos que más tenía, servían de fondo musical para mis lecturas, para mi escritura. Y conforme procesaba datos y escuchaba la música de Rodrigo, especialmente vinculado a su asombro, él venía de Tampico, una ciudad que aquella vez tenía menos de 200,000 habitantes, llegó a una ciudad de más de 5 millones y un monstruo indiferente que hace dudar de muchas cosas. Él mismo decía, yo no sé de dónde vengo ni a dónde voy, en una época en que la identidad mexicana era la joya del sistema político. Entonces Rodrigo llega en esa dimensión por unas conexiones cerebrales que se procesaban en algún lugar
Y en un determinado momento dije, este merece un libro. Entonces me puse a escribir y lo que más me interesó, ya esta cuestión de la temporalidad estaba en mis preocupaciones y en los cursos que dicto en la Escuela de Antropología, principalmente en lo que se refiere a la linealidad del tiempo moderno. Rodrigo no cuestiona de manera conceptual ni teórica esa linealidad. Lo cuestiona desde el punto de vista del desconcierto y la incertidumbre. La modernidad se caracteriza porque el senderomismo es un movimiento moderno, el marxismo es un movimiento moderno, porque definen la historia de la humanidad como un trayecto que va hacia adelante y hacia arriba, como un progreso. Cuando dice, cuando canta o cuando escribe una canción como perro en el periférico, está hablando de la incertidumbre. Estamos hablando de los 80s, finales de los 70s. O sea, él falleció en el 85, pero él produce cuando todavía el cuestionamiento postmoderno no tenía la fuerza que tiene a finales de siglo y más en este tiempo. Entonces, su camino de Tampico a México no fue un camino de no sé cuántas horas de vuelo serían, sino era un vuelo en la historia. La historia de México de 200,000 habitantes había pasado hace siglos y él estaba volando al futuro. Y cuando llega al futuro encuentra la indiferencia. La indiferencia debe ser uno de los antídotos más fuertes, una especie de un ácido que deteriora la identidad, la fuerza de las identidades. De alguna forma, las posiciones como de Ulrich Beck, creo que García Canclín también, sobre el cosmopolitismo, no existirían sin las grandes metrópolis. Las metrópolis son una especie de conjunción de muchas culturas, es producción de diferencia y al mismo tiempo de homogeneidad. El mercado homogeniza de alguna forma, pero la localidad, la vecindad, la familia, la clase social, el grupo étnico, tiñe de colores distintos a la ciudad. Entonces, pensar esa diversidad dificulta pensar en un movimiento lineal moderno que la modernidad racional prefabricó, ¿no? Pues nos encontramos, quizás es un salto mortal, pero siento que estamos pasando por un proceso similar del salto hacia el mundo digital. Sí. Así como le pasó a Rodrigo, yendo de Tampico a la Ciudad de México, nos está pasando a muchos de nosotros, y sobre todo a los jóvenes, al saltar de las ciudades, a sus comunidades, donde estén, a este otro ámbito, desterritorializado, pero también un nuevo territorio. Esa desubicación ya se ha expandido por 1000, ¿no? O sea, Rodrigo por lo menos podría sentarse en periférico, tocar el cemento, ver leer los un coches periódico. pasar, leer un periódico, Y ahora no. mentarle a alguien, o sea, pero directamente. Sí. Y aquí ya hay una esfera mucho más incierta, ¿no? ¿O ves alguna esperanza en ese otro ámbito? Yo tengo una visión un poco fatalista de esto. La primera ruptura de la unidad del sujeto, cuando digo unidad del sujeto es aquel personaje o aquella persona que vive en un pueblo, a quien le conocen por atrás y por adelante. Saben cuántos hijos tiene, quiénes fueron sus abuelos, qué hace, si es buen padre, si es buen esposo, todo. En la ciudad somos lo que somos en la presente actuación. Nadie sabe dónde vivimos, con quiénes. A veces, la familia generalmente no conoce el centro de trabajo, etc. La ciudad fragmentó a la familia y al sujeto. Lo convirtió en personaje de muchas facetas. Pero lo digital
lo digital lo fracturó en 1000 pedazos. Algo que a mí me parece importante para poder entender estos tiempos es la temporalidad. Ahora no necesitamos ir. Yo iba al Colegio de México a fotocopiar cuando estudiaba la maestría en la ENA. Ahora ahí está. Uno tiene la biblioteca a disposición. Los niños piden algo y tienen ese algo. Nosotros esperábamos al cumpleaños, a Navidad, para los regalos, y esperábamos. Y no había ninguna prisa. Por otro lado, la persona que me trae aquí viene con GPS y le digo, oiga, antes yo fotocopiaba la guía roja y claro, con eso íbamos, y aún con eso teníamos que preguntar a alguien, y ahora mira cómo nos lleva. Eso despoja del mapa a la gente. Le despoja del mapa no solo territorial, sino de las referencias sociales que esos mapas producían. Antes, para decirle que llegue alguien a casa, le hacía un croquis, claro, más o menos como en los términos de Kevin Lynch, de los mojones, las sendas, etc. Ahora no necesitamos. Aquí no hubiésemos llegado con un auto de una persona que no conoce y no tiene su GPS, porque son vueltas y vueltas. Entonces, el adelgazamiento de la memoria es uno de los elementos que va debilitar y adelgazar el vínculo social. Los hijos no tendrán los mismos sentimientos por los padres, ni entre hermanos. Seguramente hay un sector. Cuando hablo de juventud, hablo de juventudes. Hay sectores, ahorita en Perú están luchando los jóvenes de la generación Z para tumbarse a Merino, que es otro indeseable como Dina Boluarte. Pero si antes la militancia sindical, partidaria, etcétera, incluso de clubes, habían clubes de lectura, de actividades pro comunidad, etcétera, que tenían asambleas semanales, habían cotizaciones, castigos si uno no cumplía. Ahora, impongan ahora un castigo en el condominio, nadie hace caso. Entonces, la militancia antes era disciplina, era constancia. Había un tiempo que permanecía como proyecto y como vida cotidiana. Ahora eso cada vez es menos. Entonces asistimos a eclosiones sociales, jóvenes que tumban, queman y te traen abajo un gobierno, pero después. La memoria tiene un cuerpo social para poder desplegarse de manera colectiva, es la organización. Un movimiento social, al organizar la indignación y al organizar el discurso, posibilita una memoria compartida, pero es cuerpo con cuerpo, hombro con hombro, antes se decía. Ahora es difícil, ahora es en las redes, y como lo leve que es, cuando aterriza muy rápido y después se difumina. Entonces, pienso que al no depender de la memoria, al borrar el pasado, al borrar el vínculo intergeneracional, los jóvenes ya no tienen los ritos intergeneracionales que antes tenían. Entonces, con todo eso es difícil. Hay una fragmentación. Algunos dicen que la democracia y la doctrina o la cultura neoliberal le debe al mercado su presencia, su vigencia y su vigor. No, el mercado, al contrario, es enemiga de la democracia, porque el consumo lo que hace es competencia. Hay escuelas aquí en donde se prohíben los celulares porque los que traen nuevos discriminan a los que traen modelos anteriores, por ejemplo. Ese es solo un ejemplo de las muchas formas de discriminación. Y por otro lado, con el bullying antes no tenía ese nombre. Su duración era instantánea, aunque se repetía.
Ahora el bullying se expone y como se expone, perdura en el espacio público. Claro. Y a partir de ahí, la crueldad de no solo de los perpetradores, sino también del auditorio que festeja, hace que la relación social, que antes, no estoy diciendo que antes fue mejor totalmente, antes los amigos de esa época son los amigos que uno recuerda hasta ahora. ¿Cuántos habrán ahora que recuerden eso? En las grandes ciudades los amigos se pierden con las mudanzas. O sea, los amigos en cierta área viven en los encuentros porque se puede ir allí. Ahora se mudan al norte, se mudan a otro lado, cambian de trabajo, etc. Son amigos intermitentes, salvo los que uno ha tenido desde antes y los va guardando, ¿no? Entonces tengo una sensación pesimista. Apocalíptico, quizás. Es que lo que está pasando... Trump, o sea, la no indignación de los jóvenes frente a Trump, de un sector de jóvenes, hay gente que está indignada. 2,000 ciudades se han movilizado para defender a los migrantes. Pero los otros no serían posibles sin esta construcción de la subjetividad leve, sin memoria y fragmentada. No, pues es un diagnóstico duro y muy real. Una llamada de atención y a favor de pues, reencontrarnos, ¿no? Reencontrar resignificar el mundo y estar juntos y recuperar todas estas grandes tradiciones de lucha, de colectividad. Y al final de cuentas América Latina es una zona que pues resiste, perdura. Sí. Con México altibajos. Con altibajos. Altibajos, claro, pero ahí seguimos. Sin embargo, se mueve. Tengo mucho más esperanza para México, para Perú, para América Latina que para los Estados Unidos, por ejemplo, donde ya están las cosas muy mal. Pero nos queda un minuto, querido maestro. ¿Cómo vamos a cerrar este diálogo? ¿Qué mensaje quieres mandar? Creo que el mensaje que sintetiza la plática que hemos tenido es que el esfuerzo por entender cómo se produce la humanidad no como una población, sino como un sentimiento, como un proceso, la palabra es cuestionada, pero civilizatorio, con los términos, digamos, de convivencia interpersonal, intergrupal, interpaíses, etc., es fundamental para poder establecer algún tipo de, digamos, desaceleración de este proceso que me parece ya inevitable, lamentablemente, no solo por las tecnologías, sino también porque ese uso y desuso está produciendo poblaciones que se marginan del debate, de lo público. Yo conozco gente que dice, mírenme, yo prefiero no saber y estoy bien, ni siquiera me enfermo. Y ustedes que están pensando, están más mustios y están enfermos. Pues gracias, estimado maestro. Un gusto gracias verlo aquí. Muchas gracias. Ojalá nos vuelva a visitar pronto para continuar con la conversación. Y le mandamos un gran abrazo, un saludo a nuestro muy amable público que nos sigue todos los domingos aquí en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días. Bueno.